Aquí estamos en Biblia Abierta. Hoy vamos a hablar sobre el ser humano en formación. Un tema crucial en estos días por los extremos a los que se ha llegado. Este es el siglo de la posmodernidad y hay un paradigma predominante en la inteligencia de este siglo, en los organismos internacionales. Y se ha ido a un extremo, se han ido a un extremo realmente. Y, pero no debemos irnos tampoco al otro extremo. Yo quisiera que veamos hoy este tema crucial para la medicina, la política de nuestros días, para la teología, el ser humano en formación. Vamos a leer el Salmo 139 y tengo que darle algunas descripciones médicas, porque para hablar del ser humano en formación, en el vientre de la madre, hay que conocer algunos puntos de la medicina para esto. Vamos a ver también un poco en la historia de la iglesia, especialmente la iglesia católica, eh, desde Agustín, Tomás de Aquino, los papas. Y finalmente vamos a terminar en la Biblia. Vamos a leer la Biblia para ver qué nos dice la Biblia sobre el ser humano en formación. Y a partir de ahí sacaremos alguna conclusión. Es el tema de hoy. El ser humano en formación. Bien, saludo a Moisés Rodríguez, a Corsino que está conectado. Ahí está Ática, mi querida Ática. Juana Severino, qué bueno, Dios te bendiga, dice ella. Bienvenido Brito, dice bendiciones. Aquí está Wilson Guzmán, Slim, Sofía, mi sobrina. Dilcia Sosa está aquí con nosotros, Samuel Liriano, bienvenido varón. Julián Castro, Cornelio Rodríguez, todos están conectados. El ser humano en formación. Es un tema controversial, es un tema espinoso y lo voy a tocar con responsabilidad porque como médico, como estudiante de la Biblia, como persona interesada en los problemas sociales, pues tengo que orientar. Solamente te pido que tomes toda la información que yo voy a dar, que las midas, que las evalúe con calma. Por suerte Facebook graba esta disertación y que la revise, júntate con otro y revisen, pónganse, busquen consenso. Los que creemos en la sola escritura tenemos que validar eso en momentos como este. ¿Qué nos dice la escritura sobre el ser humano en formación? Mira, hay tres posiciones que yo quiero mencionar eh, desde el principio. El cigoto, que es el huevo humano, es el huevo humano. O sea, cuando se junta el espermatozoide con el óvulo, forma un huevo y ese huevo se llama cigoto. Hay tres posiciones en la actualidad. Hay una posición radical que afirma que el cigoto no es más que parte del cuerpo de la mujer. Ese es mi cuerpo y así como yo me quito una uña, yo me puedo quitar un cigoto. Hay otra posición que dice, no, 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 el cigoto es un ser humano hecho y derecho. Es un ser humano ya, pleno. Y yo quiero plantear la posición de que el cigoto es un ser humano en formación. Ese es el dilema que tenemos hoy. Les ruego estar atentos a todo esto. Primero leamos, hay algunos versos en el Salmo 139, solamente lo voy a leer, luego lo comentaré. Salmo 139, verso 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien.
No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Bueno, yo quiero comenzar dando algunos datos médicos. O sea, cuando usted habla del ser humano en formación y los temas que se desprenden como el aborto, hay que tomar en cuenta algunos datos médicos. Primero, lo que es un gameto. Un gameto son las células sexuales, masculina y femenina. El gameto masculino es el espermatozoide, como una culebrilla y secretada por los testículos del varón. Y en las relaciones sexuales, el varón deposita una carga de espermatozoide en la vagina de la mujer. El gameto femenino es el óvulo, que es producido por los ovarios. Entonces, entre gameto y entre óvulo y espermatozoide se produce la fecundación. Es importante decir que según los estudios, un óvulo, cuando es secretado por el ovario, tiene una vida media de unas 24 horas. O sea, pasa un día entero vivo, porque son células vivas. El gameto, el gameto femenino y el masculino. Son 24 horas, entonces si en ese momento se deposita o había sido depositado un espermatozoide, ahí se produce la fecundación. El espermatozoide, por su parte, dura unos 6 días, casi una semana entera, vivo. O sea que después que se produce la emisión de espermatozoide, especialmente a través de las relaciones sexuales, el espermatozoide puede durar 6 días. Entonces, esos 6 días tienen que coincidir con el día que dura el óvulo. O sea, hoy se deposita un espermatozoide, durante 6 días más hay posibilidad de que si los ovarios producen un óvulo, se produzca la fecundación. Por eso está el juego de cuando una mujer sale embarazada. Ahora, tan pronto el espermatozoide penetra en el óvulo, ya se transforma en cigoto. Cigoto, esa es la palabra clave. Y el cigoto es un huevo humano. Un huevo humano formado por la mitad de los cromosomas de la mujer y la mitad del varón. O sea, la mitad del espermatozoide y la mitad del óvulo. Y ya es un ser con un genoma propio. O sea, un ser diferente a la madre, porque tiene un genoma propio. Va a tener un grupo sanguíneo diferente. Es un ser que nace, bueno, que comienza a formarse en el vientre de la madre y ya con sus características propias. Lo interesante es que este cigoto es depositado en la vagina y entonces tiene que circular por las trompas de falopio. Búsquelo por ahí en Google para que usted vea. Son unos tubos que van desde la vagina al útero. Y entonces el cigoto se toma casi 2 semanas en recorrer ese camino. El espermatozoide se toma casi 2 semanas en recorrer desde la vagina hasta las paredes del útero. Y al día 11 más o menos, ese cigoto se implanta en las paredes del útero. Al día 11 el cigoto se implanta en las paredes del útero. Y es a partir de ese momento que el cuerpo de la mujer percibe que está embarazada. Las pruebas de embarazo dan negativa antes del día 11 o 14.
O sea que es un momento importante cuando el cigoto se implanta en las paredes del útero. Porque el cigoto son unas células especiales, totipotenciales, son células madre. Eso significa capaces de transformarse en las células del cuerpo humano. No son todavía las células del cuerpo humano, pero capaces de transformarse en las células del cuerpo humano. Entonces, cuando llegan y se implantan en el útero, ya no es cigoto, sino embrión. Ahí comienza el embrión. En medicina se habla de lo que pasa a los 14 días, más o menos, que se forma el cuerpo estriado. El cuerpo estriado. Y ahí comienza la multiplicación para formar el cuerpo del ser humano. Entonces, ya ahí estamos hablando de un embrión. O sea, el embrión está implantado en la pared del útero. El cigoto fue circulando hasta llegar a la pared del útero. Ya en la pared del útero es un embrión. Y en medicina se le está dando hoy mucha importancia a ese momento cuando el cigoto se instala en la pared, se implanta en la pared del útero. Entonces ahí comienza un crecimiento y a la cuarta semana ya hay un corazón que late. O sea, después de una semana de la concepción, ya hay un corazoncito rudimentario que late y se puede... Y así se va formando todo el cuerpo, las extremidades, se va diferenciando la cabeza. Y a la décima semana, ya es un cuerpecito con todas las partes del ser humano, a la décima semana. A las 12 o 13ª semana se define el sexo, ya es un feto, O sea, un feto ya es un cuerpo con todas sus partes y tiene sexo, varón o hembra. O sea, ya aquí el asunto es crecer, pero ya el cuerpo humano tiene todas sus partes. El cerebro va a pasar un tiempo más para madurarse, pero ya hay células nerviosas funcionando en el organismo. Entonces, este feto, que ya es un muchachito chiquitico, que tiene sus manos, su pie, su cabeza, o sea, ya tiene la forma de un ser humano, a los 4 o 5 meses de embarazo, el feto puede producir sacudidas que la madre siente, ¡wow!, a veces relacionadas con las emociones de la madre. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, que eso es lo que describe Lucas, y tiene que ser Lucas que lo describiera, porque Lucas era médico, observador de esos detalles. Lucas dice que cuando Elizabeth saludó a María, la criatura saltó de alegría en su vientre, porque tenía más de 6 meses. O sea, a los 4 o 5 meses ya la mujer produce sacudidas. Y algunas veces se ha definido ese como el momento de la hominización, cuando el producto uterino diviene en un ser humano. Así en algún momento se planteó eso. El feto a las 23 semanas está completo. O sea, a las 23 semanas ya el feto tiene un cerebro funcionando normal, que se puede medir por el electroencefalograma, su corazón. A partir de ahí, el feto se emociona. Es decir, si la madre se asusta, el feto se asusta. O sea, ya no es solamente un cuerpo, como en el estado de embrión, sino que es un cuerpo, si uno quisiera decir, ya con reacciones emocionales. Incluso las experiencias de la madre, a partir de ahí, ya se quedan en la memoria del ser humano. O sea, después de la semana 23, eso está medido por muchas investigaciones. Las experiencias de la madre marcan la personalidad del hijo. Y un estudio que leí hace muchos años decía
que nacer en Nueva York implicaba ser una persona más hiperactiva que nacer en el oeste de Nueva York, por los estímulos a que es sometido la madre y el niño en este periodo. A partir de ahí, ya si se interrumpe el embarazo después de la semana 23, es un parto prematuro. Si es antes de la semana 23, semana 22, es un aborto. O sea, la semana 23 es clave, porque a partir de ahí se define aborto o parto prematuro. Ese es el proceso. Luego viene el nacimiento, ¿verdad? Como decimos, a los 9 meses de embarazo. Y nació varón, nació mujer, lo que sea. Bueno, esos son datos muy importantes. Primero, describir los gametos, que son las células sexuales masculina y femenina. El cigoto, que es cuando la célula, el óvulo se junta con el espermatozoide y que dura por lo menos 2 semanas ahí en su trayecto hacia el útero. El embrión, que es cuando el cigoto se implanta en las paredes del útero. Y finalmente, después que ya tiene toda su parte, el feto, que a los 4 o 5 meses produce sacudidas y a las 23 semanas es ya un feto viable. Pues son datos médicos. Esto va a quedar aquí depositado en esta disertación y lo puedes revisar o lo puedes confrontar, por si acaso se me ha ido algún dato, pero ese es el enfoque de la medicina. O sea, gameto, cigoto, embrión, feto y después el recién nacido. En segundo lugar, yo quiero revisar un tema que muchos desconocen, pero que es crucial para este tema de el ser humano en formación. Y es que desde la antigüedad se planteó, Aristóteles planteó, cuál era el momento en el embarazo cuando el ser humano se animaba, es decir, que ya le entraba el alma al cuerpo, vamos a decirlo así en un lenguaje vulgar. Animación significa eso. En el lenguaje antiguo, animación era el momento cuando ya era un ser humano. Y entonces Aristóteles planteó que eso se producía a los 40 días. Eso fue lo que planteó Aristóteles. Y en aquellos tiempos, Aristóteles no era solo un filósofo, sino era el saber científico. O sea, lo que decía Aristóteles era tomado por ciencia. Esa era la ciencia de aquellos días. Y por eso Agustín y otros padres de la iglesia siguieron a Aristóteles. Y Agustín, San Agustín, él planteó que la animación sucedía a los 40 o 45 días. Uno decían que 40 para el hombre, 80 para la mujer, pero después de 40 días se producía la animación. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que es el que define la teología de la Iglesia Católica, siguió el pensamiento de Aristóteles y de Agustín y planteó que la animación se producía alrededor de los 40 días. Fíjense bien que eso es historia lo que le estoy dando. Más adelante apareció Sixto V en el 1588 que dijo que no. La animación se produce de inmediato, tan pronto se produce la fecundación, porque ya en este momento se han observado los espermatozoides y todo eso. Entonces, tan pronto se produce la fecundación, ahí comienza la vida humana. Eso dice Sixto V en el 1588. Luego viene Gregorio, el 14º, y vuelve a la idea de animación retardada, que era la idea de Tomás de Aquino, Agustín, Aristóteles y todo eso. Y
finalmente, en los años 600, 800, aparece Pío IX, muy importante Pío IX, porque él reivindica de nuevo la animación inmediata. El ser humano es un ser humano desde la concepción, lo dice Pío XII. Esto fue influido por dos cosas que estaban pasando en su tiempo. Una es que ya se habían descubierto las células, los gametos, y no se distinguían bien, no era una cosa clara, pero ahí se comenzó a ver que el espermatozoide era como un hombre chiquito y que solamente le faltaba crecer. Entonces eso influyó en pensar que ya era un ser humano hecho y derecho. Pero la otra cosa importante es que Pío IX fue el que lanzó la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. Eso significa que María era santa, pura, sin pecado, porque había sido fruto de un nacimiento especial. Y entonces María, desde la concepción, era pura, porque tuvo un nacimiento como de Jesucristo. Y el argumento es que para poder parir a Jesucristo sin pecado, ella tenía que ser sin pecado. Bueno, de toda manera, ahí viene el contexto en el que se requiere declarar, y fue el mismo Pío IX que declaró la animación inmediata desde la concepción. Concluyo, yo sé que todos estos temas son pesados, pero va a quedar ahí en la grabación para que la revisen, y por lo menos esto sirve para que ustedes vean que no es tan sencillo tomar decisión sobre todo esto. La Iglesia Católica ha cambiado en el curso de la historia y eso es el resultado de esto. Vamos a la Biblia finalmente, muy brevemente. Mire, el pasaje central para usted definir si el cigoto es un ser humano desde la concepción o si es un ser humano en desarrollo, es la Biblia que tiene que definir esto. El pasaje central sería el que leí al principio, lo voy a leer de nuevo. Porque tú formaste mis entrañas. O sea, escuchen bien para que esto sirva, porque este es el único pasaje. Todos los demás apoyan este. Hay muchos otros pasajes, pero este es el pasaje que se considera central para definir si es un ser humano desde la concepción, o si es un ser humano en desarrollo, o si es otra cosa. Miren cómo dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y dice el verso 15: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Bueno, mi conclusión, y que yo te la dejo, ¿verdad?, para que tú reacciones personalmente, es que realmente el texto no nos da una respuesta exhaustiva como uno espera para establecer un dogma. O sea, este pasaje dice: tú formaste mis entrañas, o sea, tú me formaste. Ahí lo que estaba pasando en el vientre era que tú me estabas formando a mí. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y yo añadiría: tomaste 9 meses en hacerme. Tomaste 9 meses en hacerme. Y dice el verso 15: no te fue encubierto de ti mi cuerpo, porque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Bueno, yo pienso que la mejor descripción de ese pasaje es que el cigoto
el embrión, el feto, es un ser humano en formación. Un ser humano en formación. Pero no ha completado su formación. Es un ser humano en formación. Y en tal virtud, estos pasajes de la Biblia nos permiten darle valor de dignidad humana. Porque yo mismo, que tengo la imagen de Dios, cuando estaba en el vientre de mi madre, que me estaba formando, eso no se puede ver como un pedazo de carne simplemente. Ahí no, era yo. Entonces, ese ser humano en formación merece respeto. Porque Dios está haciendo una obra de formar un ser humano. Entonces, nadie lo debe interrumpir. Nadie lo debe interrumpir. Merece respeto. La definición teológica, filosófica, de si es ya un ser humano o un ser humano en formación, no le quita el valor intrínseco que tiene ese ser que está allí en desarrollo. Yo quiero dar 3 argumentos para optar por la definición de que es un ser humano en formación. Un ser humano en formación. Hay un argumento que no es mío, pero aparece en los textos, que dice: un huevo no es una gallina, una semilla no es un árbol. O sea, un huevo no es una gallina. Claro, de ese huevo ahí están todos los elementos para la futura gallina, pero un huevo no es una gallina. O sea, usted decir que el cigoto es un ser humano ya desde la etapa de cigoto, eso tendría que decirlo o la escritura o un descubrimiento científico que aparezca. Pero un huevo no es una gallina. Usted tiene que decir: esto es huevo y esto llega a formar una gallina. Asimismo, el cigoto es un huevo porque es un huevo humano que llega a formar un ser humano. El segundo argumento es el desenlace del cigoto. ¿Qué pasa con el cigoto después de la concepción? Esto es muy importante. 4 cosas pueden pasar. El 50% de los cigotos, no logra implantarse en las paredes del útero. Y entonces la mujer lo expulsa con la menstruación. El 50%, o sea, la mitad de los cigotos son expulsados con la menstruación porque no lograron implantarse en las paredes del útero. Es un número muy alto. Si tú creyeras, mira, que el cigoto es un ser humano, eso significa que se han perdido la mitad de la población humana. Bueno, es un dato que hay que tomar en cuenta. Parece que la naturaleza, en su mecanismo de selección, selecciona los mejores, no sé. Pero de todas maneras, el 50% se implanta y el otro 50% se pierde. Ahora mire, hay 2 argumentos filosóficos. Este tema es un tema complejo. Yo te felicito si todavía me estás escuchando, pero tengo que decir todo esto, y el que tiene oído para oír, que oiga. Mira, si tú dices que el ser humano ya es que el cigoto, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, ya es un ser humano, mira lo que pasa con el cigoto. Hay cigotos que se dividen en 2 para formar 2 cigotos, y eso van a ser gemelos univitelinos, gemelos idénticos. Los gemelos idénticos vienen de un solo cigoto que se divide en 2. Si tú piensas que el cigoto es ya un ser humano, filosóficamente tendrías el problema de explicar cómo se divide en 2. Problema filosófico.
Otra posibilidad es que el cigoto, que haya dos cigotos allí, que se formen dos cigotos, que podrían ser mellizos, pero uno absorbe el otro. La otra posibilidad que estoy mencionando es la posibilidad de que hayan dos cigotos que pudieran ser mellizos, pero a veces se da la situación de que un cigoto absorbe al otro, porque son células que se llaman totipotenciales, células madre, con mucha plasticidad, que se pueden dividir en dos, el cigoto, o que pueden funcionarse dos cigotos en uno solo. Todo eso hace difícil atribuirles ya la condición de un ser humano hecho y derecho. Finalmente, el último punto, el último argumento es que si el cigoto es un ser humano, ¿significa eso que va a resucitar en el día final? O sea, yo creo que Fior perdió uno o dos cigotos de su embarazo. Entonces, en el día final, eso va a ser otro hijo que yo no me voy tan lejos. Yo no voy tan lejos. Yo pienso que es un ser humano en formación, pero en formación, o sea que no ha concluido su formación. Bueno, de todas maneras, son solamente reacciones al texto bíblico, y quiero ser fiel a la sola escritura, y especialmente este pasaje en el Salmo 139, 13 al 16. Finalmente concluyo proponiendo la opción de ver al cigoto como un ser humano en formación. Y eso nos permite decir que es un ser humano en formación, que no es una parte del cuerpo de la mujer. Y por eso rechazamos el derecho a decidir. El derecho a decidir es una fatalidad. O sea, la idea de que la mujer tiene derecho a decidir porque esto es parte de mi cuerpo, y como yo me quito una uña, yo me saco un cigoto o un embrión. No, eso no es compatible con la idea de que es un ser humano en formación. O sea, ese mañana se va a llamar Luis, Pablo, María, y entonces se está formando allí. Entonces la dignidad humana nos obliga a darle una dignidad a ese ser humano en formación. Entonces el derecho a decidir, yo pienso que debemos rechazarlo por completo. O sea que no podemos plantear que la mujer tenga derecho sobre lo que se está formando en su vientre. Que ese ser que se está desarrollando tiene derecho a nacer. Tiene derecho a nacer. Que debemos defenderlo, tiene derecho a nacer, salvo, ¿verdad? Y eso lo veremos otro día, que ponga en riesgo la vida de la madre. Eso es otra situación. Las excepciones, ese tema lo veremos otro día. Pero por ahora concluyo diciendo, el ser humano desde la concepción puede ser descrito como un ser humano en formación, y como tal merecedor de respeto y de la dignidad que le damos a un ser humano. Y eso nos lleva a rechazar por completo cualquier posibilidad de derecho a decidir, y a optar claramente por el derecho a vivir de ese ser humano en formación. Lo que ha pasado en Estados Unidos es escandaloso. Primero se declaró en 1973 el derecho de la mujer a decidir hasta el tercer mes. Así fue. Luego se prolongó hasta el sexto mes, y ahora se acaba en Nueva York
acaban de legislar que hasta el último día antes de parir la mujer tiene derecho a decidir. De eso hablaremos otro día, sobre este tema espinoso de la formación del ser humano en el vientre de su madre. Bueno, espero que todo esto te provoque a investigar, a pensar y analizar este tema de tanta complejidad. Bueno, aquí vamos a leer algunos de los que llegaron. Aquí está Dixon, Ami, Michelle Vargas, Juan Felipe dice saludos, Leonel Cabrera. Dios continúe brillando sobre su ministerio. Aquí está Ana Virginia Burgos, te abrazo, te bendigo. ¿Cómo tú estás? Ella dice bendiciones, don. Aquí está Rolando Arias, mi hermano Rolando, ¿cómo tú estás? Héctor Mendoza, Virgilio Herrera dice, Dios les bendiga, los seres vivos primero se forman. En los humanos y animales su desarrollo es cefalocaudal, es decir, de la cabeza a los pies. Gracias. Michelle dice, doctor Dunker, el mejor provecho de cada tarde lo son estos estudios que usted, gracias a Dios, nos imparte cada día. Dios siga sumando. Glenny Benítez, Patricia Melania dice, gracias por ese valioso tema. Revísenlo, escúchelo de nuevo, escúchelo con otros, reaccionen, busquen alternativas. Yo pienso que los que creemos en la sola escritura, tenemos que tratar de ser fieles y ajustarnos a lo que dice la Biblia. Y como dijeron algunos hace años, cuando la Biblia habla es autoridad y nadie debe decir lo contrario. Pero cuando la Biblia calla, nadie debe decir como dogma lo que no dice la Biblia. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, es el sentimiento. César Romero, bendiciones. Jonás, Mercedes Ventura, Rosa de la Cruz, Yasmín, ¿cómo tú estás? Te bendigo. Birmania Sánchez, Marieli Tavares, Ana Virginia dice, saludo, bienvenido a este gran programa, te invito a seguirlo. María Luisa Tavera, Rosa de la Cruz dice, escuchándole para aprender, Berky Peña, María Javier, Martín de Jiménez, Noreidis Marte, Pedro de la Rosa está por aquí conectado, Solange de León, Adolfo Vázquez, Ángela Harney, mi queridísima Ángela, allá de San Pedro de Macorís, no me pierdo esta escuela donde adquiero conocimiento, bendición siempre para ti, Dunker. Adela Reyes, Rolando Arias dice, buenas tardes, Dunker, amén. No bajar la guardia como si no fuera nada, asesinato, una vida, así mismo. No se puede abrir las puertas al derecho a decidir. Rafael Tejeda dice, muy instructivo, ¿cuál es su opinión en relación a las tres causales? Eso viene después. Vamos a hablar de las tres causales otro día y el Código Procesal Penal. Pero yo quise plantear este tema teológico, filosófico, médico, de el ser humano en desarrollo en el vientre de la madre. En el caso de gemelos idénticos, ¿cuándo piensa usted que ocurre la animación? Bueno, gemelos idénticos se forman cuando un cigoto, es decir, cigoto es el óvulo fecundado por el espermatozoide y forma un huevo humano y tarda 14 días en instalarse en las paredes de la matriz, pero en ese periodo antes de instalarse, a veces el cigoto se divide en dos y forma dos cigotos que van a dar lugar a dos personas diferentes. Es un tema filosófico muy importante. Se divide en dos y entonces son gemelos homocigóticos. O sea, que vienen de un mismo cigoto y son gemelos idénticos. Si uno es varón, el otro es varón.
y la apariencia física es la misma, entonces eso se produce desde ahí. Ahora, los mellizos, que son gemelos heterocigóticos, es diferente. Eso puede ser porque se forman dos cigotos diferentes o porque más adelante en la matriz, en lugar de formarse un núcleo estriado, se forman dos y entonces ahí vienen dos hijos. Un tema complejo ahí. Yo en realidad no quiero decir lo que no sé, simplemente estoy afirmando que desde la fecundación es un ser humano en formación. O sea, es una escalera que tiene que subir. Entonces Dios es que hace ese proceso y por eso tiene una dignidad que no se puede someter al capricho de una mujer. Te saludo, Fior de Dunque. Pero esa es mi esposa. Francisco Pérez, Josefina Villa, Edwin Montán, Rolando Arias dice: por favor, ¿puede repetir el hecho que María fue santa? Sí, inmaculada, o sea que ella no tenía pecado, porque al momento de su nacimiento fue una concepción milagrosa. Entonces María era inmaculada. Ese Pío IX es uno de los papas más conservadores en toda la historia de la Iglesia Católica, y él fue también el que convocó el Concilio Vaticano I, donde al Papa se le reconoció como infalible cuando habla ex cátedra. Ese Pío IX fue el mismo y él fue el que declaró la Inmaculada Concepción de María, y entonces él fue el primero, bueno, el que reivindicó la idea de que la vida humana comienza desde la concepción y ya es un ser humano. Y desde ahí entonces pasó al derecho canónico y es parte de la doctrina de la Iglesia Católica hoy. Hay una diferencia que existe en la posición de la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas o protestantes, evangélicas específicamente. Y eso lo veremos cuando hablemos del tema del aborto específicamente. Ahí vienen algunas diferencias. María Soy de Olivo, Miosotti Cabrera, Juan Felipe de la Cruz, estaba aquí analizando, Ana Fabián, Lidia Esther, esa es la prima. ¿Cómo estás, Lidia Esther? Ana Fabián. Buenas tardes. Creo que María fue especial en el momento que el Espíritu posó en ella. Sí, ese fue otro momento. Ese fue otro milagro. Y en el caso de Jesús, yo la lectura que hago de ese pasaje, cuando el Espíritu Santo posó en ella, es que el Espíritu Santo hizo una nueva creación. Que el cuerpo de Cristo no era, es una especulación obviamente, no era necesariamente los genes de María o de José, sino que Dios hizo una creación, es un nuevo Adán. Así como Dios creó al principio a Adán, ahora hace un nuevo Adán, un nuevo comienzo. Esa es una idea que he aprendido y que sostengo sobre todo. Dilenia Tiburcio, Úrsula, Felipe. Doctor, si el cigoto no es un ser humano, sino en formación, ¿quiere decir entonces que Dios pone el espíritu por parte en la creación o cuando se... Sí, o cuando se refiere a la formación, se refiere a la parte fisiológica? Es una pregunta, mira, importantísima. Yo no pretendo tener la respuesta, pero te voy a dar algunos datos para que construyamos la respuesta. Mira, realmente la formación de un ser humano pasa por varias etapas. Y la primera etapa es la formación de un cuerpo. O sea, el embrión, la etapa del embrión
da como resultado la formación de un cuerpo, ya es un feto. A las 3 semanas ya tenemos un cuerpo, pero todavía no hay un cerebro que produce ondas que se puedan medir en el electroencefalograma. Pero sigue creciendo y entonces a la semana 23 ya es un ser que reacciona a los estímulos del medio ambiente. O sea, que ya es cuerpo, pero es también reacción emocional. Yo no sé, ¿verdad? El espíritu, la conciencia, la capacidad de pensar conscientemente, que es lo que pienso que debemos relacionar con espíritu. Yo no me atrevo a especular y decir si el ser humano allá en el vientre, después de la semana 23, si no solamente es capaz de reacciones emocionales, sino de pensar. Bueno, yo prefiero no meterme por ahí. Pero de todas maneras, el desarrollo implica que primero hay un cuerpo, después hay un cerebro y en algún momento hay un desarrollo pleno. O sea, porque eso es lo que significa. 9 meses es el tiempo que Dios toma en formar un ser humano. Dios toma 9 meses en formar un ser humano. Hay situaciones ahí en el medio que requieren definir, pero mi negativa a llamarle un ser humano hecho y derecho desde la fecundación es que no tengo ningún versículo en la Biblia que lo diga. Ningún versículo lo dice. Y no tengo ninguna otra razón para sostener el punto. Yo pienso que es un ser humano en formación. Mire, yo sé que estoy tocando un terreno complejo, difícil, pero yo lo que les pido es que tomen esto que les estoy diciendo como una provocación para seguir buscando. Isidro, te saludo, te bendigo. Es un tema muy complejo, interesante. Debemos aprender a tratarlo desde la realidad y derechos de la mujer y de la criatura ahí en el vientre, ustedes, porque no se puede enfatizar el derecho de la mujer, y ahí yo realmente me inclino por los derechos del ser que viene ahí, que Dios está formando en la matriz de la mujer. Yo creo que la mujer hay que protegerla, pero después que se produce el embarazo, ya la mujer es objeto de una proeza que Dios hace en el cuerpo de la mujer, y es formar otro ser humano, y que ese proceso de formación no es interrumpible por capricho de nadie, de la mujer ni de nadie, salvo que esté en riesgo la vida de la mujer. Doris Pérez, Doris Rosana, sí, esa es. David Barrera, cada uno de nosotros éramos eso, que fuimos así creciendo. La OMS planteó que la vida comienza desde que se une el espermatozoide y el óvulo. Si esto es cierto, déjame leerlo todo. Si esto es cierto, entonces el ligoto es una vida, un ser humano, se levantará en la resurrección de los muertos. Es una posibilidad, usted ve. Pero en realidad la OMS dijo eso hace años, pero no es su posición actual. Pero esa es una inferencia real. Si es ya un ser humano, va a resucitar el día final. Eso es lo que significa que es un ser humano. Yo tengo dificultad en decir que es un ser humano sin tener un cuerpo, sin tener cerebro capaz de reacciones humanas, sin tener conciencia. Tengo dificultad en decirlo. Yo lo repetiría si lo dice la Escritura, pero no lo dice claramente ningún texto lo dice con claridad. Es un tema para que sigamos hablando de esto, sencillamente. Mayra Villamán, María Elena Reynoso, nos saluda Felipe de la Cruz. Mucho material para analizar.
Yo sé que estoy diciendo cosas diferentes a las que se han dicho, pero yo sentí al prepararme para hoy que tenía que decirlo, para provocar a que revisemos este tema. Yo creo que en el siglo de hoy tenemos que definir bien dónde la Biblia nos pone fronteras y definiciones claras para seguirla, y donde no nos la pone, entonces tenemos que usar otro argumento. Olga Lidia dice: Dios les bendiga. Leicia dice: es necesario debatirlo sin apasionamiento. Eso es lo difícil, sin apasionamiento, porque uno se apasiona y las emociones muchas veces predominan sobre la razón. Lo voy a analizar más profundo. Eso es lo que yo quiero, Rafael, que lo analicemos. Coja este estudio, esta disertación, revíselo de nuevo, busque en Google, consulte, pregunte a gente, abramos el tema para hablar de esto. Muy interesante tema, dice Olga Lidia. Henry Cueva, Giselle Ventura, Mabel Rivera, Marta Zapata, mis saludos para Fior y para usted. Muchas bendiciones. Teodora Canela, muy interesante, profe. Ática: cuando María concibió, ¿puso Dios un cigoto en su vientre o usó Dios? Buena pregunta. Yo creo que puso un cigoto, pero eso no te lo puedo decir dogmáticamente. Pero yo pienso que Dios puso un cigoto, algo, una nueva creación. Y yo argumento así porque Jesús fue el nuevo Adán, no sujeto a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Haber fecundado un óvulo de María, nadie lo puede negar. Pero si ya no usar el espermatozoide de José, ¿por qué usar el óvulo de María? Bueno, esas son cosas secundarias. De todas maneras, Liliana, John Barrera, saludos mi hermano, estamos por aquí. Ja, 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 muy sabia su respuesta, dice Juan Felipe. Aquí está Alejandro Espejo, te saludo. Vari Esteves, recibe mi abrazo. Arquímedes, un saludo para el doctor, lo miro desde Compas 90, qué bueno. Osmani, Frías, Siequeta, Daniel, Seda. Bueno, este ha sido el tema de hoy, el ser humano en desarrollo. Y esa ha sido mi manera de definir lo que pasa en el embarazo, que Dios está haciendo una obra, una construcción de un ser humano dotado de la imagen y semejanza de Dios, y por eso merece respeto de los otros seres humanos. Ana Morales dice: eso está profundo. Dios les bendiga y nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes, quizá con la segunda parte de este tema.